Muy buenas tardes, queridos ministros. Ya estamos llegando al cuarto tema que se imparte de esta manera por esta situación de pandemia. Ya avanzamos en una introducción a las instrucciones generales del misal romano. Les decía que iremos conociendo poco a poco el significado de los diferentes ritos de la Santa Eucaristía, pero basados en lo que nos dice las instrucciones generales del misal romano. Dice que tras el hallazgo de tantos documentos litúrgicos, se conocen mejor las tradiciones de los primeros siglos anteriores a la constitución de los ritos de Oriente y de Occidente. Además, con el progreso de los estudios de los santos padres, la teología del misterio eucarístico ha recibido nueva luz por la doctrina de los más inminentes padres de la antigüedad cristiana, como San Ireneo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo. Por eso la norma de los santos padres pide no solo que se conserven aquellas cosas que nuestros inmediatos predecesores nos transmitieron, sino que también se abarque y se estudie profundamente todo el pasado de la Iglesia y todas las formas de expresión con las que la fe única se ha manifestado en contextos humanos y culturales tan diferentes entre sí, como pueden ser los correspondientes a las regiones semitas, griegas y latinas. Esta perspectiva más amplia nos permite ver cómo el Espíritu Santo suscita en el pueblo de Dios una maravillosa fidelidad en la conservación inmutable del depósito de la fe, aunque haya tanta variedad de ritos y oraciones. Estamos ante todo a siglos de distancia, conservando la originalidad con una maravillosa fidelidad a aquello que es inmutable en el depósito de la fe. Eso tenemos que asimilarlo muy bien. El nuevo misal, mientras testifica la ley de la oración de la Iglesia romana y protege el depósito de la fe transmitido por los últimos concilios, supone a su vez un paso importantísimo en la tradición litúrgica. Sí, porque pareciera que estamos ante una acomodación al nuevo estado de cosas. Pero te lo decía, nuestro misal romano actual testifica la ley de la oración de la Iglesia romana y protege el depósito de la fe transmitido por los últimos concilios. Supone al mismo tiempo un paso importantísimo en la tradición litúrgica. Pues cuando los padres del Concilio Vaticano II reiteraron las aseveraciones dogmáticas del Concilio Tridentino, hablaron en una época muy distinta y por esta razón pudieron aportar sugerencias y orientaciones pastorales totalmente imprevisibles hace 4 siglos. Pudiéramos ver que algunas cosas cambiaron, pero lo esencial no. Lo esencial, lo teológicamente importante y espiritual no. El Concilio Tridentino ya había reconocido el gran valor catequético contenido en la celebración de la misa, pero no le fue posible deducir todas las consecuencias prácticas. De hecho, muchos solicitaban que se permitiera el uso de la lengua vernácula en la celebración del sacrificio eucarístico, pero el concilio, teniendo en cuenta las circunstancias que se daban en aquellos momentos, juzgó que era su deber inculcar nuevamente la doctrina tradicional de la Iglesia, según la cual el sacrificio eucarístico es, ante todo, acción de Cristo mismo, del cual, por tanto,
no se ve afectada su eficacia propia por el modo como de él participan los fieles. En consecuencia, se expresó con estas palabras, a la vez firmes y moderadas: aunque la misa contiene gran materia de instrucción para el pueblo fiel, sin embargo, no pareció conveniente a los pastores que, como norma general, se celebrara en lengua vernácula. Y declaró que debía ser condenado quien juzgara que debe reprobarse el rito de la Iglesia romana, por el que se pronuncia en voz baja la parte del canon y las palabras de la consagración, y que la misa deba ser celebrada solo en lengua vulgar. Sin embargo, si por una parte prohibió el uso de la lengua vernácula en la misa, por otra parte mandaba que los pastores de almas lo suplieran con una conveniente catequesis, para que las ovejas de Cristo no padezcan hambre. El Santo Sínodo mandó a los pastores y a cuantos tienen cura de almas que frecuentemente en la celebración de la misa, por sí mismos o por medio de otros, expliquen algo de lo que se lee en la misa y que por lo demás expliquen algún misterio de este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y en los días festivos. Por eso el Concilio Vaticano II, congregado para adaptar la Iglesia a las necesidades de su oficio apostólico, en estos tiempos miró profundamente, como lo hizo el Concilio de Trento, el carácter didascálico y pastoral de la Sagrada Liturgia. Y aunque ningún católico niega la legitimidad y eficacia del sagrado rito celebrado en latín, también pudo conceder que, en no pocas ocasiones, el empleo de la lengua y vernácula puede ser de gran utilidad para el pueblo, y autorizó su uso. El ardiente interés con que fue acogido en utilidad para el pueblo, el ardiente interés con que fue acogido en todas partes este decreto hizo que, bajo la dirección de los obispos y de la misma sede apostólica, se permitiera el uso de la lengua vernácula en todas las celebraciones con participación del pueblo, con lo cual se entiende más plenamente el misterio que se celebra. Sin embargo, aunque el uso de la lengua vernácula en la Sagrada Liturgia es un instrumento de suma importancia para expresar más abiertamente la catequesis del misterio contenida en la celebración, el Concilio Vaticano II advirtió también que debían ponerse en práctica algunas prescripciones del Tridentino, no en todas partes acatadas, como la homilía los domingos y los días festivos, y la posibilidad de intercalar moniciones dentro de los mismos ritos sagrados. Con mayor interés aún, el Concilio Vaticano II, al recomendar especialmente que la participación más perfecta es aquella por la cual los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciben el cuerpo del Señor consagrado en la misma misa, exhorta a llevar a la práctica otro deseo de los padres del Tridentino, a saber, que para participar más plenamente en la Eucaristía, no se contenten los fieles presentes con comulgar espiritualmente, sino que reciban sacramentalmente la comunión eucarística. Porque antiguamente solamente hacían comuniones espirituales. Entonces, el fruto
la participación más fructífera era recibir la Santa Comunión de una manera plena. Pero también dice, no se contenten los fieles presentes con comulgar espiritualmente, porque la plenitud de esa comunión está en recibir el cuerpo de Cristo sacramentalmente. Movido por el mismo espíritu e interés pastoral, el Concilio Vaticano II pudo examinar con una nueva consideración lo establecido por el Tridentino acerca de la comunión, que se recibe bajo las dos especies, puesto que hoy nadie pone en duda los principios doctrinales del valor pleno de la comunión en la que se recibe la Eucaristía bajo la única especie del pan, es decir, tanto en el pan como en el vino, ya consagrado está cuerpo, sangre, alma, vida y divinidad. Entonces puedes comulgar o solamente con la especie del pan y ahí está Cristo total, cuerpo, sangre, alma, vida y divinidad. Permitió algunas veces la comunión bajo las dos especies, cuando de hecho por la forma más clara del signo sacramental se ofrece a los fieles una oportunidad especial para captar más profundamente el misterio en el que participan. Es decir, tanto en el pan como en el vino se encuentra contenido Cristo, cuerpo, sangre, alma, vida y divinidad. Y dice que es una forma más clara del signo sacramental cuando están las dos especies. Pero no lo entendemos de esta manera, ¿verdad? De esta manera la Iglesia, mientras permanece fiel a su misión de maestra de la verdad, custodiando lo antiguo, es decir, el depósito de la tradición, cumple también con su deber de examinar y emplear prudentemente lo nuevo. ¿Se acuerdan de Mateo 13:52? Que él escriba que de su baúl va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Así, de manera abierta, una parte del nuevo misal ordena las oraciones de la Iglesia a las necesidades de nuestro tiempo. Tales son principalmente las misas rituales y por diversas necesidades, en las que oportunamente se combinan lo tradicional y lo nuevo. Y así, mientras que algunas expresiones provenientes de la más antigua tradición de la Iglesia han permanecido intactas, como lo descubre el mismo misal romano, editado tantas veces, otras muchas han sido acomodadas a las actuales necesidades y circunstancias. Otras, por el contrario, como las oraciones por la Iglesia, por los laicos, por la santificación del trabajo humano, por la comunidad de las naciones y por algunas necesidades propias de nuestro tiempo, han sido elaboradas íntegramente, tomando los pensamientos y muchas veces hasta las mismas expresiones de los recientes documentos conciliares. Al usar textos de tan antiquísima tradición, valorando la nueva situación del mundo actual, pareció que no se hacía agravio a tan venerable tesoro si se cambiaban ciertas expresiones con el fin de adaptarlas convenientemente al lenguaje teológico de nuestro tiempo y para que correspondieran de verdad a la condición presente de la disciplina de la Iglesia. De aquí que algunas expresiones relativas al juicio y al uso de los bienes terrenos fueron modificadas y también algunas otras que se refieren a formas externas de penitencia propias de la Iglesia de otras épocas. Es decir, nunca se trastocó ni la originalidad ni lo esencial del misterio. Solo aquello que puede ser cambiado según los usos y costumbres, según las circunstancias nuevas, pero conservando íntegro el depósito de la fe, la esencia de lo teológico espiritual. Hasta aquí nuestro cuarto tema, mis queridos hermanos ministros. Poco a poco llegaremos a lo que es el significado de los diferentes ritos.
Que nuestro buen Dios te acreciente el fervor y la devoción a tu ministerio. Que Él haga crecer tu vocación y que en todo tiempo esté dispuesto a ofrecer siempre un servicio de excelencia en tu manera de ejercer el ministerio como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Paz y bien.